Bueno, la verdad que como estuviste viendo recién, da para hablar de muchísimas cosas. Nosotros usamos como puntapié inicial la historia de Ana Frank. Justamente, bueno, la muestra se llama Ana Frank, la corta vida de Ana Frank y derechos humanos desde la dictadura a la democracia, ¿sí? La vigencia de los derechos humanos, que más allá que con derechos, ¿sí? Hubo muchas veces que se los pisoteó en muchos de los ámbitos. Nosotros principalmente tomamos como la historia argentina el golpe cívico-militar argentino. Bueno, vamos trabajando un poquito desde un video disparador con la historia de Ana Frank, el mal llamado Holocausto, ¿sí? La Shoah, Segunda Guerra, bueno, como terminó Alemania desde la Primera Guerra, ¿sí? Que obviamente fue un disparador muy importante para la Segunda. Bueno, obviamente vamos tomando desde la historia de Ana, llegando hasta el idealismo, ¿sí? La nazificación, y que muchos de esos idealismos estuvieron presentes en la dictadura militar argentina. Y uno dice, bueno, lo veo muy lejano o quizás no pasó tan así, pero sí, fue así, fue mucho idealismo. De hecho, en realidad destacamos el Plan Cóndor, sí, que sí existió, hubo documentos, hubo muchos países que estuvieron involucrados en eso, principalmente mirando al norte, y que bueno, se dio en serie, con diferencia de muchos años, en toda Sudamérica. Sí, fue un golpe en muchos estados democráticos, sí, en su momento. Así que bueno, hablando desde el punto de vista de lo que pasó acá, cómo se tapó, se trataba de tapar la realidad, sí, con el Mundial, que en Alemania se trató de tapar con los Juegos Olímpicos. Entonces, de la quema de libros que se dio en Alemania, también se dio acá en Argentina, ¿sí? de la oposición política, la persecución. Esta investigación que uno puede recorrer a través de los banners que ha investigado el Centro Ana Frank de Argentina y que tiene como eje los derechos humanos, ven muchas cosas de la dictadura, o la dictadura reflejó muchas cosas de las que pasaban durante el nazismo. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, incluso es un dato no menor que muchos nazis estuvieron viviendo en Argentina y que formaron parte también de la dictadura. Desde los juicios de Nuremberg en el 45, Argentina recibió muchos militares nazis. Que incluso, sin ir más lejos, nosotros desde el Centro Ana Frank trabajamos con una persona que puede dar testimonio de lo siguiente. Después, si querés, te voy a pasar el enlace de los videos y demás, que ella en realidad nació en AESMA, ¿sí? En la Escuela de la Armada, que funcionó como centro de detención y también como paridera, ¿sí? Las madres iban a tener sus hijos ahí, también eran expropiados. Primeramente eran bautizados en una capilla en AESMA, o sea, también el golpe fue eclesiástico, la iglesia tuvo muchísimo que ver. Con esto no quiero decir absolutamente nada de tomar ningún partido para pegarle, digamos, pero bueno, sí, hubo mucho enlace del tema de las empresas, muchos privados que ayudaron, y se dan dos leyes, que es la del punto final y la de obediencia debida. Entonces, bueno, si vos seguiste órdenes, bueno, listo, no te puedo culpar. Entonces se postergó, es como que se pateaba el tema de la justicia. No es que llegó el gobierno democrático. Fue histórico, sí. Y después estas dos leyes fueron contradictorias. Claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, es como que se iba pateando la justicia porque también era un tema muy delicado. Y ya te digo, como fue el golpe militar, también fue civil, o sea, hubo muchísima gente que estuvo y está de acuerdo. Está de acuerdo. Hoy día escuchás personas decir, bueno, sí, con los militares estaban mejores, no hay esas banditas en la calle. Es para prender la lamparita. ¿Cómo se lo explicás a los chicos? ¿Cómo lo toman cuando se debate estas nuevas generaciones, ¿no? En realidad nosotros no venimos a dejar un idealismo, sino que a partir de preguntas puntuales tratamos de pensar, de charlarlo con los chicos, con lo que ellos traen desde su casa, digamos. Esto es actualidad, no es que estamos hablando de algo muy lejano como la Shoah, como la Segunda Guerra. O sea, estamos hablando de actualidad que ellos ven todos los días en el tema de las redes sociales, los grupos. Bueno, unos chicos nos comentaban, por ejemplo, que nosotros estábamos hablando de represión. Hablamos de represión hoy día y también las hay. Bueno, el tema, bueno, uno de los chicos trajo a colación el tema de los boliches, el abuso de poder por parte de los patobicas. Y también pasan, a ver,
son cosas que estando aún en democracias hay que ver. Entonces somos libres, pero para un punto, ¿sí? El tema de la policía, bueno, mi compañera toma el tema de Pocho Leprati, ¿sí? El ángel de la bicicleta, que estando en plena democracia, defendiendo un comedor comunitario, le pegaron un tiro, lo asesinaron. Entonces, tenemos derechos humanos que nos garantiza la vida y la buena vida, aparentemente garantizada por el gobierno, que en realidad el gobierno es el que manda a reprimir. Entonces es un poco contradictorio lo que pasa, justamente con las fuerzas de seguridad, de control y orden, que muchas veces esas palabras hacen mucho ruido, que bueno, justamente también se dio en el golpe militar, que se los llamaba subversivos. Subversivos es como unas personas que quieren desafiar el orden social en este caso del país Argentina. Bueno, fue terrorismo de Estado. Terrorismo, que ellos lo llamaron reorganización nacional. Una reorganización que, ya te digo, estuvo muy bien vista por muchos de empresarios, que obviamente les hizo muy bien el golpe, más que nada para atraer negocio extranjero. Era como el negocio argentino era malo. Yo siempre les traigo a colación un video que incluso está hoy día en YouTube. Si lo quieren ver, es de dos sillas, dos simples sillas, una argentina, industria nacional, le cae un peso encima, obviamente se destroza, y la otra, que era extranjera, no le pasa absolutamente nada. Es eso, es la propaganda, el rol que cumple la información de la propaganda, los noticieros y demás. Entonces da mucho para hablar, o sea, tenemos temas puntuales para tocar, pero es que lo podemos ir familiarizando con un montón de cosas que pasan actualmente. Bueno, y todo arranca desde la historia de Ana Frank. De la historia de Ana. Su diario y el centro, y esta muestra que permite aquí en la localidad de Iriondo y a Totoras el senador Raceto, ¿no? Es una gestión Exacto. de Hugo Raceto y todo esto. Sí, así que bueno. ¿Cuántos años hace, Marcelo, que estás? Que te involucraste, y a partir de qué te involucraste en esta cuestión y hoy sos uno de los guías oficiales? Hace 4 años, la voy a nombrar, yo sé que mucho no le gusta, Vicky Reyes me llama como para acompañar a los chicos guías que se habían ido a capacitar como guías, ¿sí? Entonces nosotros en ese momento éramos como tutores, ¿sí? Estábamos a la par, por si bueno, no se animan, estamos nosotros, no se preocupen, vamos, o sea, un acompañamiento constante a las temáticas, porque sabemos que muchas veces la historia es como que es tediosa, pero depende de dónde la tomamos, por eso nosotros utilizamos muchísimos, ¿cómo te puedo decir?, herramientas que no son tradicionales, digamos, por eso los banners, por eso los videos, por eso las charlas, por eso los debates, tenemos muchísimos debates, hacemos mucho hincapié en el debate porque nos importa qué piensa el joven, cómo lo ve, ¿sí? Cuál es el recorte que a ellos les queda, cómo se pueden interesar, cómo pueden salir de eso poco que saben a un poco más. Entonces, bueno, principalmente lo hice como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y después me fue interesando muchísimo. Vuelven 2 años, en la vigencia se llamó esa muestra que vos también la viniste a cubrir, se llamó Libertad de Ser, Libertad de Elegir, y fue una muestra la cual me marcó muchísimo. Yo en ese momento estaba teniendo, bueno, era mucho más chico, así que en ese momento tenía como un problema de personalidad. Entonces libertad de ser, libertad de elegir es como que me dio ciertas herramientas como para ayudarme y ayudar, y poder ayudar. De ahí salieron muchísimos casos de unos chicos que también eran violentados y demás, entonces digo, bueno, hay que hacer algo al respecto. Yo voy a dar la charla, pero algo más tiene que pasar, ¿sí? Entonces, bueno, fuimos moviendo donde podíamos contactos y demás. Entonces, de ahí nace como, ¿cómo te puedo decir? Mi yo luchador de encontrar qué puedo llegar a hacer, ¿sí? Sabía que esta charla servía muchísimo, que la simple charla ayuda muchísimo a muchos adolescentes, así que bueno, me fue interesando muchísimo. Fuimos recibiendo capacitaciones allá en Buenos Aires, hicimos congresos de humanidades, de derechos humanos, seminarios intensivos, hicimos más capacitaciones.
ahora somos capacitadores, entonces fue algo constante y que requiere muchísima pasión, tiempo y gusto, el poder recibir algo a cambio, que los chicos disparen tanto conocimiento. Sí, de esto no hace falta acá que traigan conocimientos previos, pero se dan cuenta que cuando llegan acá sabían un montón. Marcelo, ¿quién fue Ana Frank? ¿Cómo la resumís? Ana Frank. Primero voy a dar como la historia oficial, ¿no? Y después qué fue para mí Ana Frank, porque creo que ese es el principal disparador. Cada uno seguramente debe representar una cuestión diferente. Por supuesto, sí. Bueno, nace en Alemania, en Frankfurt, en una familia medianamente posicionada, bien económicamente, sí. Su papá era banquero, así que no tenían necesidades, incluso, bueno, se iban todos los años de vacaciones. Ella vivió hasta los 4 años en Frankfurt, después, obviamente con las leyes antijudías, que ellos se la veían venir, tienen la posibilidad de irse precisamente a Holanda, a Ámsterdam, y formar su nueva vida. Ellos van a un colegio, un liceo judío, ¿sí? Que destaco también la importancia de la escuela Montessori, que fue donde ella estuvo, que hoy día se puede apreciar esa escuela con su diario impreso en las paredes. Así que bueno, ese fue un rol muy importante, como formarla a ella como escritora y periodista, que era su sueño, ¿sí? Así que bueno, medianamente pudieron tener una muy buena vida. Cuando Alemania y los nazis irrumpen, toman Holanda también, ellos tienen la particularidad de pensar muchísimo. Es una familia crítica, con mucho, ¿sí? Sentido crítico. Con mucho sentido crítico. Entonces, bueno, a todo esto Otto Frank funda Opekta, que fue una fábrica para mermeladas, que en un condimento de mermeladas, y esa fábrica en la parte de atrás contaba con un depósito, y más arriba, bueno, que también era depósito, que se utilizó para esconderse cuando los nazis irrumpen. Obviamente llegaron como diciendo, bueno, vengo en son de paz, no les va a pasar lo mismo pero bueno, era prácticamente mentira. Cuando a Margot, su hermana mayor, por 3 años, le llega una citación para presentarse, para trabajar en un campo judío, Otto se ve venir esto, entonces se esconden automáticamente. 2 años después, o sea, estuvieron encerrados, escondidos 2 años, con la ayuda entre tantas de Mipgis, que también pueden leer sobre ella. Tiene una vida muy interesante, que fue la más allegada a Ana. Les facilitaba obviamente comida, ropa y demás, pero es ponerse en velo de todo lo que vivieron ellos, es ponerse en la piel de cada uno. 2 años. 2 años, en pleno silencio, no pudiéndose asomar por la ventana. Solamente tenía su diario, que le regalaron a los 13, y al poco tiempo se tuvieron que esconder. Así que bueno, hasta que llegó el día de la traición, a ellos los delatan, ¿sí? En calle tal y tal, hay judíos escondidos, la Gestapo irrumpe, se los lleva a todos a un campo de exterminio, que era Auschwitz. A ellos, a Ana y Margot, se la llevan a Bergen-Belsen, que es otro campo de trabajo. Auschwitz cumplía 2 roles, que era campo de concentración y campo de exterminio, porque también tenía cámaras de gas y demás cosas. Que ahí se queda la mamá, digamos, y Otto. Otto es el único sobreviviente de todos. Ana y Margot mueren por tifus. Así que bueno, Otto también como un símbolo de cumplirle, además de cumplir el sueño de su hija, de hacerla escritora, digamos, de publicar su diario, es un símbolo también de lucha, de participación, de justicia. O sea, mirá, esto es lo que vivimos nosotros, pero hubo un montón de historias. Él hasta el fin de sus días, él murió a los 90 años, tuvo este tipo de participación, de dar charlas, de abrir la casa como un museo, ¿sí? Para dejar en velo todo lo que ellos habían vivido, que fue una historia de tantas, ¿no? ¿Qué fue el nazismo?
para aquellos que, como pasa con la dictadura, se animan a intentar reivindicar, o porque les iba bien económicamente, o por algo habrán hecho, ¿qué fue el nazismo? A lo cual la dictadura se le pareció mucho, la dictadura argentina, el nazismo que mató, que desapareció, que asesinó chicos, que asesinó discapacitados. ¿Qué fue el nazismo? Sí, sí, tal cual, que es algo que todavía sigue bastante, es una temática bastante delicada. Yo incluso yendo a secundaria y después ir haciendo reemplazos y demás, justamente veía eso, que a modo de juego se invoca, digo yo, la esvástica, de escribirle a cualquier lado o hacer el saludo de Hitler. O sea, quizás eso también lo hacen, obviamente que para llamar la atención, pero desconociendo la parte delicada, ¿sí? O sea, sí fue algo muy popular porque Hitler llega al poder en el 33 para canciller, primero una persona muy popular, muy allegada a la gente, pero él gana por el voto popular, o sea, lo vota la gente. Bueno, un año después muere el presidente y él toma el mando como Führer, se autollama líder, ¿sí? Pero esto viene desde mucho antes. Recordamos quizás, para los que no saben, desde la Gran Guerra, que terminó en el 18 terminó la Gran Guerra, obviamente después hubo una depresión que llegó en el 23, por el tema económico. Alemania perdió la Gran Guerra, la Primera Guerra la podemos llamar ahora, tiene un recorte de territorio, tiene que pagar con recursos naturales, ¿sí?, a los países vencedores, tiene que pagar fuerte dinero, ¿sí?, para los daños que había ocasionado. Entonces eso produjo muchísima hambruna, pérdida masiva de trabajo y demás. Entonces Hitler él está en el partido a partir del año 20, el Partido Nacional Socialista, que es llamado nazi. En el año 23, él como gran simpatizante, y ya la gente lo fue llevando mucho más alto, ¿sí?, tenía un nivel de popularidad muy grande, en el año 23 intenta hacer un golpe de Estado, el famoso golpe de la cervecería, que le sale mal, y bueno, la justicia en ese momento le había brindado 8 años de cárcel. Él en 5 meses sale, bueno, en ese transcurso empieza a escribir su autobiografía llamada Mi Lucha, que incluso todavía ese libro está, o sea, es al alcance, no es que estamos hablando cosas que no tenemos documento, en donde su principal idealismo era la raza aria como la raza pura y los judíos como la raza la más baja, ¿sí?, una raza inferior. Incluso los comparás con ratas. ¿Sí? Entonces fue un movimiento que se fue haciendo desde muy poco con su idealismo, que obviamente se logró influenciar en un montón de personas. Incluso este idealismo no es que se supo al final de todo, sino que también muchísima gente lo apoyaba y apoyaba este idealismo porque decía así, ¿sabes qué? Los judíos tuvieron la culpa de que nosotros estemos así, de esta depresión, del golpe económico. Ellos son los malos negociantes, ellos nos vendieron a los otros países. Entonces fue un proceso, como el proceso que se dio acá, o sea, no fue... mi compañera destaca que en el año 75, y hablando de Argentina, se llevó a cabo la construcción de un centro de detención clandestino en Córdoba, llamada La Perla. Previo a la dictadura estamos hablando. Te das cuenta, es el 75, estamos hablando un año antes de que se haga la dictadura, o sea, ya se tenía la infraestructura, sí, en el gobierno de Isabel Perón ya se sabía que iba a estar eso, o sea, no fue tan golpe. El nazismo, primero la persecución a los opositores políticos. Traigo a colación, Argentina también pasó exactamente lo mismo, no pensás como yo, sos subversivo. Artistas, los artistas, músicos, escritores y demás también eran considerados inferiores, ¿sí? Eran opositores también, que es algo también de lo que pasó acá. Un montón de artistas se tuvieron que ir de país, muchos sufrieron consecuencias. Por ejemplo, bueno, el asesinato de Cafrune se me viene a la mente, de que era un cantor del pueblo, ¿no? Bueno, Mercedes Sosa, que se tuvo que ir del país, otros tantos artistas,
Rodolfo Walsh, que fue asesinado. O sea, traigo continuamente cosas que pasaron allá y pasaron acá. Los niños, en realidad, ellos no solamente mataban a los judíos, sino que, o sea, por tenerlos como raza inferior, literal raza inferior, sino también a los afrodescendientes, a las minorías sexuales, a los Roma y Sinti, que algunos le llaman gitanos, ¿sí? A las personas con discapacidad, que bueno, también les costaba cierto dinero mantener a esa persona y que obviamente no produjera para el país, el país que se volvía a fundar, ¿no? El Reich. Así que bueno, era también ese sentido de que bueno, vos sos considerado que no le vas a sumar a tu país, o al menos al modelo de país que yo quiero, entonces te tengo que exterminar, te tengo que Fue el genocidio más grande de la historia. Fue el genocidio más grande de la historia, sí, sí. ¿Cuántas personas mataron? 6 millones de judíos y 11 en total, esta gran masacre con guerra y todo se llevó 11 millones de vidas. 11 millones de vidas. Lo más, ¿cómo te puedo decir?, violento que se dio fue la matanza a los judíos, pero esto no significa que haya sido los únicos, ¿sí? Entonces, bueno, un idealismo que se trató de tapar, ya te digo, con los Juegos Olímpicos, ¿sí? Que si lo traemos a colación, acá teníamos fútbol. El Mundial del 78, para ocultar, por ejemplo, la Guerra de Malvinas. Entonces, bueno, sí, nuestro país para el mundo está bien, ¿sí? No se preocupen. Y allá pasó exactamente lo mismo, ¿sí? No, nuestro país se está refundando, está todo bien, con los judíos no pasa nada. Se creaban videos de los campos de concentración con nenes jugando, que tenían hamacas, que tenían juegos didácticos y cosas que no eran así, eran todo para tapar, ¿no? Entonces, bueno, el juego de la prensa, de cómo la prensa influye muchísimo, por eso se lo llama muchas veces el cuarto poder, en la gente, en las masas. Todos los medios respondían a Hitler. Sí, por supuesto, porque no les quedaba otra también. Entonces, los medios de comunicaciones nacionales también miraban el Mundial. Si acá se sabía algo, obviamente, esto lo sé por personas allegadas, tenían que sintonizar la radio uruguaya. Claro. Y allá exactamente lo mismo, tenían que escuchar la BBC de Londres o Radio Orange de afuera. Entonces nosotros, para aprender de lo que estamos viviendo, tenemos que prestar atención en lo que pasa afuera. Y acá pasó exactamente lo mismo. Bueno, acá hizo mucho ruido las abuelas de Plaza, bueno, en ese momento fueron las madres fundadoras de Plaza de Mayo, que eran las locas de Plaza, que se juntaban todos los jueves a dar vuelta en el centro de la plaza, y eso es lo que hizo ruido a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas llega a Argentina por eso, justamente por eso. Por la denuncia de las madres, que no... Y de ahí empiezan a investigar e involucrarse. Exactamente. Que Videla todo esto decía, bueno, son desaparecidos, no están. No podés tener un juicio por alguien de que no está. O sea, en su momento, ninguna culpa. Nosotros sabemos, por una capacitación que tuvimos precisamente en la ESMA, en la parte de tortura, eso se destruyó. Cuando vino la Organización de las Naciones Unidas acá a Argentina, se dinamitó. Obviamente para tapar pruebas. Sí quedaron las cárceles, digamos que eran aparentemente cárceles comunes, pero no había quedado la parte grosa de documentos y bueno, picanas y demás, todos los... Pero después aparecieron los relatos. Después aparecieron los relatos y la importancia de la gente que tampoco quería creer todo lo que había pasado. Que te vuelvo a repetir, hubo nazis viviendo en Argentina y hubo hijos de nazis que estuvieron como generales en la puesta a prueba de este golpe militar, de esta reorganización nacional. Marcelo, muchas gracias. No, por favor.